Eres una inútil. Torpe hasta el cansancio. Mira lo que has hecho. Has arruinado mi alfombra persa. La voz de la mujer resonó como un látigo en medio de la habitación amplia. Una inútil. Igual que tu madre patética. La niña tembló, con las lágrimas rodando por sus mejillas pequeñas. Perdóneme. Solo quería tomar un poco de agua, pero mis muletas se resbalaron. No fue mi intención. La mujer no respondió. Se acercó lentamente, con la mirada helada. Los tacones de sus zapatos golpeaban el suelo de mármol, cada paso pesando como una amenaza. Entonces levantó el pie, dispuesta a patear la muleta rosa que yacía al lado de la niña. Pero justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Una voz masculina retumbó por toda la sala. ¡Detente ahora mismo! ¿Qué está pasando aquí? Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El reloj antiguo de la Hacienda Torres marcó las 2:30 de la tarde. El sol de Puerto Vallarta entraba por los ventanales y se reflejaba en el suelo de mármol. El aire estaba demasiado quieto. Alejandro Torres había regresado antes de lo previsto. El vuelo desde Ciudad de México aterrizó con anticipación y él decidió volver a casa sin avisar. Cada vez que regresaba de forma inesperada, sentía una mezcla de curiosidad y preocupación. Tal vez era esa intuición que siempre lo había guiado en los negocios, pero que en su vida familiar tantas veces había ignorado. Dejó las llaves del coche sobre la mesa y se quitó la chaqueta azul oscura. La casa estaba demasiado silenciosa y demasiado perfecta. Desde que Isabel, su primera esposa, había muerto de cáncer, el hogar había perdido su calidez. Victoria Salgado, su nueva esposa, había traído elegancia y orden, pero no ternura. Todo brillaba, todo estaba en su lugar, pero el alma de la casa parecía dormida. Solo la risa de su hija Lucía, de 6 años, lograba devolver un poco de vida a esas paredes. Aquel día no había risas. Un sonido suave se escuchó a lo lejos. Era un llanto, no un llanto caprichoso, sino uno débil, entrecortado, lleno de miedo. Alejandro se detuvo. El sonido venía del salón principal. Dejó el maletín en el suelo y caminó despacio. El corazón le latía con fuerza. Entonces oyó otra voz. Era la voz de Victoria. Eres una torpe. Mira lo que has hecho. Has derramado agua sobre la alfombra persa de tu madre. Lo siento. Mamá, Victoria. Solo quería tomar un poco de agua, pero mi muleta se resbaló. La voz de la niña temblaba. Luego se oyó un golpe seco. Después, silencio. Alejandro no esperó más. Abrió la puerta del salón de un empujón. La escena lo dejó sin aliento. Lucía estaba en el suelo, junto a un vaso roto y un charco de agua. Sus pequeñas muletas rosadas con pegatinas de mariposas estaban tiradas a un lado. Su carita estaba manchada de lágrimas. Frente a ella, Victoria, con un vestido rojo ajustado, la miraba con frialdad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro con voz firme. Victoria se sobresaltó y fingió sorpresa. Alejandro, no te esperaba tan pronto. Solo fue un accidente. La niña tiró el vaso sin querer. Y por eso la dejas tirada en el suelo. Debbie, aprenda. Los niños con limitaciones necesitan disciplina. El mundo no será amable con ella siempre. La palabra limitaciones cayó como una piedra en el corazón de Alejandro. Se arrodilló junto a su hija y la levantó con cuidado. Lucía se estremeció cuando él tocó su brazo. En la piel había marcas rojas, recientes, en forma de dedos. Lucía. ¿Desde cuándo pasa esto?, preguntó suavemente. La niña negó con la cabeza y lloró. No quiero que mamá Victoria se enoje otra vez. Alejandro apretó los labios. El aire se volvió pesado. Miró a Victoria y, por un instante, vio su verdadero rostro. Ya no quedaba dulzura ni calma, solo frialdad y un odio inexplicable. Prepara tus cosas. Tienes 1 hora para irte. Victoria se quedó inmóvil. ¿Me estás echando por culpa de una niña? Una niña enferma que inventa cosas. No inventa nada. Lo he visto con mis propios ojos. Te vas a arrepentir. Alejandro, esa niña te destruirá igual que su madre. Alejandro no respondió. Subió las escaleras con Lucía en brazos. Detrás de él, la voz de Victoria se volvió un grito agudo. No sabes con quién te estás metiendo. Te haré pagar por esto. En la habitación,
Alejandro colocó a su hija sobre la cama y la cubrió con la manta. La niña estaba agotada. Sus ojos aún brillaban de lágrimas. Él se quedó sentado a su lado, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Cómo había podido ser tan ciego? El viento movió las cortinas y el silencio llenó la habitación. Entonces su teléfono vibró. En la pantalla apareció un mensaje anónimo. Ella sabe más de lo que aparenta. Busca el cofre de Isabel. La verdad está dentro. Alejandro miró a su hija dormida y murmuró en voz baja: te lo prometo, Lucía, nadie volverá a hacerte daño. Apretó el teléfono entre las manos. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Torres sintió verdadero miedo dentro de su propia casa. El amanecer llegó gris sobre la hacienda Torres. El sonido de las olas rompía a lo lejos, pero dentro de la casa solo reinaba el silencio. Alejandro no había dormido. Toda la noche se quedó sentado junto a la cama de Lucía, observando cómo respiraba entre sueños. Cada vez que la niña se movía, su corazón se encogía. Las marcas rojas en sus brazos eran pruebas que hablaban por sí solas. Afuera, el viento movía las cortinas del balcón. La casa parecía distinta, como si algo oculto hubiera despertado. Alejandro se levantó, tomó su teléfono y volvió a leer el mensaje anónimo. Busca el cofre de Isabel. La verdad está dentro. No tenía idea de quién lo había enviado, pero algo dentro de él le decía que debía hacerlo. Bajó las escaleras con pasos lentos. El eco de sus zapatos retumbaba en los pasillos vacíos. Victoria ya no estaba. Durante la madrugada había salido, dejando solo una nota breve en la cocina. Te arrepentirás, Alejandro. No todo lo que crees saber es verdad. El papel olía a su perfume, el mismo que Isabel había usado años atrás. Esa coincidencia le provocó un escalofrío. En el dormitorio principal, Alejandro abrió el armario donde Isabel solía guardar su ropa. Aún quedaba un leve aroma a lavanda, el mismo que usaba cuando abrazaba a Lucía antes de dormir. Movió un par de cajas antiguas y, detrás del panel de madera, encontró lo que buscaba. Un pequeño cofre de plata con iniciales grabadas, I.T., las de Isabel Torres. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió con una llave que aún conservaba en su llavero. Dentro había fotografías, cartas y una libreta con la letra de su difunta esposa. En la primera página, una frase subrayada llamó su atención. Si estás leyendo esto, Alejandro, significa que tenía razón al sospechar. El corazón le dio un vuelco. Leyó despacio, con la garganta apretada. Victoria no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Verónica Salgado. Fue enfermera en el hospital donde me trataban. Se acercó a mí con sonrisas y promesas. Pero pronto comprendí que buscaba algo más. Me hacía preguntas sobre tu empresa, sobre nuestras cuentas, sobre el testamento. Dijo que quería ayudarte, pero sentí miedo. A veces preparaba mis medicinas sin que los doctores lo supieran, y cada vez que bebía su té, el dolor aumentaba. Alejandro cerró los ojos. Recordó las últimas semanas de Isabel, el deterioro repentino, las fiebres sin explicación, la mirada resignada. Siempre había creído que era el avance natural del cáncer. Ahora dudaba de todo. Siguió leyendo. Si algo me ocurre, busca al doctor Ramírez. Él conoce la verdad. Y cuida a Lucía. Mi pequeña mariposa. Victoria la observa con una mirada que no puedo entender. Hay rencor en sus ojos, como si la inocencia de nuestra hija fuera una amenaza para ella. Las manos de Alejandro temblaban. Guardó el cuaderno en su chaqueta y salió del dormitorio. El viento del mar entraba por las ventanas abiertas. El sonido de las gaviotas se mezclaba con un presentimiento oscuro. Caminó hasta el despacho, encendió la lámpara y llamó a su jefe de seguridad, Julio Morales. Necesito que investigues todo sobre una mujer llamada Verónica Salgado, Hospital General de Guadalajara. Hace unos años, y quiero que revises las cámaras de la casa. Si Victoria regresó anoche, necesito saberlo. Julio respondió con tono grave. Lo haré de inmediato, señor. Pero hay algo más. Uno de los guardias vio luces encendidas en el garaje a las 3 de la mañana. Creyó que era usted y no revisó. Alejandro sintió un frío repentino. Quiero que revisen ese lugar ahora mismo. Cortó la llamada y se dirigió hacia el garaje. El olor a gasolina y metal lo envolvió. Abrió la puerta lateral y vio las huellas de unos zapatos sobre el suelo polvoriento, recientes.
Una de las cajas de herramientas estaba movida. Dentro encontró algo que no esperaba. Un frasco pequeño con etiqueta médica. Decía midazolam. Uso hospitalario. Un sedante fuerte. El mismo que Isabel había tomado en sus últimos días. Alejandro lo sostuvo entre los dedos, sintiendo cómo la ira subía lentamente por su cuerpo. Ya. No era solo una sospecha, era una prueba. Volvió a la casa y subió hasta la habitación de Lucía. La niña despertó y lo miró con ojos somnolientos. «Papá, ¿por qué estás triste?» Él sonrió débilmente y acarició su cabello. «No estoy triste, mi amor, solo pensando en mamá». Lucía bajó la mirada. «Anoche soñé con ella. Me decía que las mariposas siempre vuelven cuando la verdad sale a la luz». Alejandro la miró sorprendido. «¿Qué más te dijo? Que tú no estás solo, y que debo ser valiente». Las palabras de su hija lo estremecieron. No sabía si era un sueño o algo más, pero sintió que Isabel seguía allí, guiándolos. Lucía volvió a dormirse. Alejandro permaneció junto a ella, mirando por la ventana hacia el jardín, donde alguna vez Isabel plantó flores de lavanda. El amanecer se volvía dorado, y en el aire, por un momento, creyó oler nuevamente aquel perfume suave que tanto había amado. Sabía que lo peor estaba por venir, pero también comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una dirección. La verdad empezaba a mostrarse, y con ella el comienzo de la justicia. El sol ya estaba alto. Cuando Alejandro salió del dormitorio, Lucía seguía dormida, con la respiración tranquila y el rostro en paz. Antes de cerrar la puerta, y él la miró una vez más. Esa niña frágil era ahora su única razón para seguir. Nada más importaba. En el pasillo, el mayordomo lo esperaba con gesto nervioso. «Señor, los guardias encontraron algo en el garaje. Dijeron que debía verlo». Alejandro asintió y lo siguió. El aire del pasillo olía a humedad, como si la casa entera hubiera envejecido en una noche. En el garaje, Julio Morales sostenía una bolsa de plástico. Dentro había un teléfono celular cubierto de polvo. «Lo encontramos escondido detrás del panel eléctrico, señor». Alejandro lo tomó con cuidado. El dispositivo estaba sin batería, pero llevaba una etiqueta con el nombre de Isabel. Su pulso se aceleró. «Cárgalo, quiero saber qué contiene». Julio obedeció y lo conectó. Mientras esperaban, el silencio era casi insoportable. Al cabo de unos minutos, la pantalla se encendió. El fondo mostraba una foto de Lucía de bebé. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Abrió la galería. Entre las imágenes de familia había videos grabados en el hospital. En uno de ellos se escuchaba la voz de Isabel. «Débil pero firme. Si algo me pasa, no confíes en Verónica Salgado. Ella no trabaja para ti. Alejandro trabaja para alguien más». El video se cortó. Alejandro se quedó inmóvil, intentando entender para quién trabajaba esa mujer. ¿Qué buscaba realmente? Julio interrumpió sus pensamientos. «Señor, hay otro archivo. Parece una grabación de audio». Alejandro presionó reproducir. La voz de un hombre se oyó con claridad. «Verónica, necesito resultados. El empresario no puede firmar ese documento mientras su esposa viva. Acelera el proceso». La voz femenina respondió. «Entendido. Nadie sospechará nada. Ella ya confía en mí». El corazón de Alejandro se paralizó. Aquella voz masculina era inconfundible. Pertenecía a Ricardo Méndez, su antiguo socio y amigo de toda la vida. El descubrimiento fue como una herida abierta. Durante años, Ricardo había sido su mano derecha, el hombre en quien confiaba todo, y ahora, su voz revelaba una traición inimaginable. Alejandro cerró el teléfono con fuerza. «Julio, quiero toda la información posible sobre Ricardo. Movimientos bancarios, llamadas, todo. Si estuvo detrás de esto, lo sabremos». «Sí, señor. Pero tenga cuidado. Si esa mujer trabajaba para él, puede que no haya terminado su trabajo». Las palabras de Julio resonaron como una advertencia. Alejandro lo sabía. Victoria, o Verónica, no era el tipo de persona que desaparecía sin dejar rastro. Y si trabajaba con Ricardo, entonces el peligro no había hecho más que comenzar. Más tarde, Alejandro condujo hasta la ciudad para reunirse con el doctor Ramírez,
el oncólogo que había atendido a Isabel. El consultorio estaba en una calle tranquila, con olor a jazmín y mar. El médico lo recibió con expresión sombría. Sabía que algún día vendrías, Alejandro. ¿Qué sabe? Doctor. Ramírez suspiró. Más de lo que pude decirte en aquel tiempo. Isabel me pidió que guardara silencio hasta que tuvieras pruebas. Ella sospechaba que alguien alteraba su medicación. Fue Verónica. Sí. Se ofreció como voluntaria para ayudar al personal del hospital. Nunca imaginamos que tendría otras intenciones. Cuando intenté denunciarlo, me amenazaron. Me dijeron que tenía familia, así que guardé silencio. Alejandro lo miró con furia contenida, pero también con comprensión. Ya no puede seguir callando. Necesito su testimonio. Lo tendrás, pero ten cuidado. Esa mujer no actúa sola. Tiene contactos poderosos. Mientras salía del consultorio, el sol comenzaba a caer sobre los edificios. El teléfono de Alejandro vibró. Era un mensaje sin remitente. Deja de buscar. Lo que murió con Isabel debe quedarse muerto. El mensaje se borró solo unos segundos después. Alejandro frunció el ceño. Ya no era una simple amenaza. Era una advertencia de alguien que lo observaba de cerca. Condujo de regreso a la hacienda con la mente ardiendo de ideas y preguntas. Cuando entró, Julio lo esperaba de nuevo. Señor, revisamos las cámaras. A las 3:15 de la mañana, alguien entró por el jardín trasero. No era ninguno de los empleados. Y las imágenes, borró todo. Alguien con acceso al sistema lo eliminó. Alejandro cerró los ojos por un instante. Sabía quién podía tener ese acceso. Solo dos personas, él y Victoria. Subió a su despacho y se quedó mirando por la ventana. El atardecer teñía el cielo de naranja y rojo. El reflejo del mar parecía una herida abierta bajo el sol. Por un instante pensó en Isabel, en su risa, en su voz. Luego miró el retrato de Lucía en el escritorio. Ya no podía retroceder. Te lo prometí, Isabel, murmuró. Esta vez no tendrán dónde esconderse. El viento golpeó los ventanales y las luces de la casa se encendieron una por una. En algún lugar de la ciudad, una mujer observaba la pantalla de su teléfono. Sonrió al ver su nombre en las noticias. Victoria Salgado. Sabía que el juego apenas comenzaba. La tarde caía sobre Puerto Vallarta, cuando Alejandro Torres recibió la llamada que cambiaría el rumbo de todo. Era el inspector Javier Ramos, un hombre de voz grave y mirada directa, conocido por resolver los casos más complicados del Estado. Señor Torres, me informaron que usted posee información relacionada con la muerte de su esposa Isabel. Necesito hablar con usted en persona. Alejandro aceptó sin dudar. Había esperado ese momento desde que leyó las últimas palabras del cuaderno de Isabel. Una hora después, en el despacho de la hacienda, Ramos observaba las pruebas con atención, el frasco de sedante, las grabaciones del teléfono, las notas de Isabel y el informe médico del doctor Ramírez. Todo estaba cuidadosamente ordenado sobre la mesa. El inspector levantó la vista. Si todo esto es auténtico, estamos ante algo mucho más grande que un caso doméstico. Su esposa pudo haber sido víctima de un homicidio planificado. Alejandro asintió, y sé quién está detrás. Su nombre real es Verónica Salgado. Aunque ahora se hace llamar Victoria, trabajó en el hospital de mi esposa y creo que no actuó sola. Mi ex socio, Ricardo Méndez, también está involucrado. Ramos anotó el nombre en su libreta. Ricardo Méndez, empresario, socio en inversiones. Reputación impecable, pero en los últimos años ha tenido movimientos bancarios sospechosos, dinero que entra y sale a través de fundaciones fantasma. Es posible que Verónica haya sido solo una pieza de su juego. Alejandro lo miró sorprendido. Ya investigaron a Ricardo Hasmises. Su nombre apareció vinculado a un caso de lavado de dinero, pero no pudimos probarlo. Tal vez ahora sí tengamos la oportunidad. El inspector cerró la libreta y se inclinó hacia él. Necesitamos pruebas más recientes. Usted dice que Verónica desapareció. ¿Está seguro? Alejandro pensó un instante. Después de la noche en que descubrí todo, no. La he vuelto a ver, pero tengo la sensación de que sigue cerca. Ella no se va sin cobrar su venganza. Ramos asintió lentamente. Entonces prepárese. Las personas como ella no huyen, esperan el momento exacto para atacar. Esa noche, la hacienda volvió a quedarse en silencio. Lucía dormía en su habitación, abrazando su muñeca favorita.
Alejandro, en cambio, no podía cerrar los ojos. Desde su estudio, revisaba una y otra vez los documentos que Ricardo le había hecho firmar en los últimos años. Había cláusulas confusas, transacciones extrañas, cuentas que nunca recordaba haber aprobado. Todo indicaba que su socio había usado su confianza para desviar dinero de la empresa. De pronto, el sonido de un motor rompió el silencio. Alejandro se asomó por la ventana. Un coche negro se detuvo frente al portón. 2 luces parpadearon 3 veces. Como una señal, el corazón le dio un vuelco. Reconocía ese vehículo. Era el mismo que Verónica usaba cuando vivía allí. Sin pensarlo, bajó con una linterna y un arma que guardaba en el cajón de su escritorio. Al abrir la puerta principal, solo encontró una caja pequeña sobre los escalones. No había nadie alrededor. La levantó con cautela. Dentro había una rosa negra y una nota escrita con letra femenina. Los muertos nunca descansan. Alejandro, nos veremos pronto. El aire pareció volverse más frío. Cerró la puerta con fuerza y llamó de inmediato al inspector Ramos. Él ha vuelto. Necesito protección para mi hija. Enviaremos patrullas discretas esta misma noche, respondió el inspector. Y quiero que mañana venga a la estación. Hay algo que debe escuchar. A la mañana siguiente, Alejandro condujo hasta el cuartel de policía. El inspector lo esperaba con un expediente abierto. ¿Reconoce a esta mujer?, preguntó mostrando una fotografía. Era Verónica, pero con otro nombre y otro rostro, el cabello oscuro, los rasgos alterados. La imagen era reciente, tomada hacía pocos días. Se llama Teresa Morales ahora. Ha usado al menos 3 identidades distintas en los últimos años, y no está sola. Trabaja con Ricardo Méndez en una red que blanquea dinero proveniente de seguros de vida fraudulentos. Alejandro se llevó una mano a la frente. Seguros de vida, como el de mi esposa. Exacto, dijo Ramos. Isabel era un obstáculo, porque el dinero del seguro estaba destinado a Lucía, con su muerte. Y si algo te pasaba a ti, todo ese capital habría pasado a manos de Verónica como viuda legal. El silencio llenó la sala. Alejandro sintió una mezcla de culpa y furia. Todo encajaba. Las visitas de Verónica al hospital, su interés en el testamento, las noches en que fingía preocupación, todo había sido un plan. Ramos continuó. Necesitamos atraparla en el acto. Sabemos que Ricardo tiene una reunión esta semana en la Ciudad de México. Hemos rastreado mensajes que indican que Verónica planea asistir usando otra identidad. Si logramos grabar su conversación, podremos detenerlos a ambos. Alejandro respiró hondo. Haré lo que sea necesario. No me detendré hasta que paguen por lo que hicieron. El inspector lo miró con respeto. Solo una cosa, señor Torres. No actúe solo. Esta gente no tiene límites. Protejas, y sobre todo, cuide de su hija. Esa noche, de regreso en la hacienda, Alejandro abrazó a Lucía con fuerza. Ella levantó la vista y le dijo, en voz baja, «Papá, soñé con mamá otra vez. Me dijo que el viento soplará fuerte, pero que las mariposas siempre encuentran el camino a casa». Alejandro sonrió con tristeza. «Entonces, seguiremos el viento, mi amor, hasta que todo termine». Mientras la luna iluminaba los jardines, una sombra observaba desde la distancia. Era Verónica, con un nuevo rostro, con un nuevo nombre, pero con el mismo odio. Encendió un cigarrillo y murmuró para sí. Alejandro Torres aún no entiende con quién está jugando. El juego, efectivamente, acababa de comenzar. La madrugada era fría y silenciosa en la Ciudad de México. En un edificio antiguo del centro, Ricardo Méndez observaba la ciudad desde la ventana de su oficina privada. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos seguían brillando con la ambición que lo había acompañado toda la vida. El teléfono vibró sobre el escritorio. Respondió, sin mirar el número, «Habla». La voz de una mujer respondió al otro lado. «Pensé que ya no contestarías mis llamadas, Ricardo». Reconoció el tono al instante. Era Verónica Salgado, o Teresa Morales, o cualquiera de los nombres falsos que usaba ahora. «Creí que habíamos terminado con nuestros tratos», dijo él con frialdad. «Los tratos no se rompen tan fácilmente, querido. Me debes más de lo que imaginas, y no pienso desaparecer sin cobrar mi parte». Ricardo frunció el ceño. «Fuiste tú quien arruinó todo. Si no hubieras matado a Isabel antes de tiempo, la investigación nunca habría comenzado». Verónica soltó una risa breve. «No hables de moral conmigo.
Tú firmaste cada transferencia, tú lavaste cada peso. Yo solo hice el trabajo sucio. Hubo un silencio largo. Luego ella añadió con voz baja, necesito dinero, Ricardo. Y lo necesito ahora. Tengo cosas que podrían interesarle a la policía. Si decido hablar, me estás amenazando. No. Te estoy recordando que el pacto sigue vigente. Nos protegemos o caemos juntos. Ricardo apretó el teléfono con rabia. Nos vemos mañana. Pero no vengas sola. Quiero asegurarme de que no traigas tus trampas. Yo tampoco confío en ti, cariño. Respondió ella antes de colgar. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, Alejandro Torres se preparaba para viajar. El inspector Ramos lo había citado en la capital para una operación especial. Lucía lo miraba desde el umbral de su habitación, abrazando su peluche. ¿Tienes que ir, papá? Sí, mi amor. Pero volveré pronto. El inspector me necesita para atrapar a los malos. La niña asintió con una madurez que rompía el alma. Entonces prométeme que volverás antes de que las mariposas vuelen otra vez. Alejandro sonrió. Lo prometo. Horas después, un avión despegaba rumbo a la ciudad. El amanecer tiñó el cielo de tonos dorados, y Alejandro miró por la ventana, mientras repasaba en su mente las palabras de Isabel. Cuida a Lucía, hay ojos que la observan. Sintió un escalofrío. No podía fallar. En la capital, el inspector Ramos lo recibió en una oficina improvisada dentro de un edificio de seguridad. Tenemos información de que Verónica se reunirá con Ricardo esta noche, explicó. Será en el restaurante El Mirador, cerca del Zócalo. Ambos creen que el otro los traicionó. Nosotros los observaremos desde afuera. Alejandro asintió con determinación. Quiero estar allí, quiero verla caer con mis propios ojos. Ramos dudó, pero finalmente aceptó. De acuerdo, pero no interfiera. Cualquier error podría costarnos la operación. Esa noche, la ciudad brillaba bajo las luces de neón. El mirador estaba lleno de música suave y murmullos discretos. En una mesa del fondo, Verónica llegó vestida de negro, con el cabello recogido y gafas oscuras. Su elegancia era impecable, pero sus ojos delataban cansancio. Minutos después, Ricardo entró acompañado de 2 hombres de seguridad. La tensión era palpable. «Llegas tarde», dijo ella sin levantarse. «Tuve asuntos que atender», respondió él con voz fría. «¿Los llamas asuntos o traición?» «Llamo traición a lo que hiciste al escribirle a Alejandro. ¿Crees que no sé que lo contactaste? Él está vivo porque tú hablaste más de lo necesario». Verónica sonrió con ironía. «Subestimas mi talento. Alejandro no sabe toda la verdad. Se hablará, tú caerías primero». Ricardo se inclinó hacia ella. «Entonces terminemos esto. Dame los documentos y te daré el dinero. Primero, quiero ver la transferencia». Ambos deslizaron carpetas sobre la mesa. Lo que ninguno sabía era que, a unos metros, Ramos y su equipo observaban desde una furgoneta, grabando cada palabra. Alejandro, que con audífonos puestos, escuchaba la conversación conteniendo la respiración. De pronto, algo cambió en el tono de Verónica. Su voz se volvió más aguda. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Ricardo? Que crees controlar el juego, pero nunca entendiste que yo tenía un plan propio». Ricardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Significa que no necesito tu dinero. Ya tengo algo mucho más valioso». Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo. Un disco con todas las grabaciones de tus fraudes. Lo suficiente para hundirte y para que la policía crea que yo solo fui tu víctima. Ricardo palideció. «Estás loca, quizás, pero sobreviviré, y tú no». En ese instante, uno de los guardaespaldas de Ricardo desenfundó su arma. La gente comenzó a gritar. Ramos dio la orden por radio. «Entren, ahora». Los agentes irrumpieron en el restaurante. Ricardo intentó huir, pero fue detenido de inmediato. Verónica, en cambio, aprovechó la confusión, corrió hacia la salida trasera, empujando mesas y clientes. Alejandro la vio escapar por una calle lateral. Sin pensarlo, salió de la furgoneta y la siguió entre los callejones oscuros. «Verónica, détente», gritó. Ella se volvió por un momento, sus ojos brillaban con rabia y miedo. «No puedes detenerme, Alejandro. Yo no pierdo, nunca. Ya perdiste el día que tocaste a mi hija». Ella vaciló un segundo, luego arrojó el disco al suelo. Lo pisó
y corrió hasta desaparecer en la sombra. Alejandro se detuvo jadeando. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. Ramos llegó poco después. No la atrapamos. Se perdió entre la multitud. Alejandro miró los restos del disco bajo sus pies. Pero ahora sabemos quién es de verdad. Y no descansará mucho. El inspector asintió. Ricardo está bajo custodia. Si coopera, la encontraremos, pero tenga cuidado. Esa mujer ya no huye. Se esconde para atacar. Esa noche, de regreso al hotel, Alejandro llamó a Lucía. La niña respondió medio dormida. Papá, terminó todo. Todavía no, mi amor. Pero estamos cerca. Entonces reza con mamá. Ella te escucha. Alejandro cerró los ojos. Sí, pequeña, ella siempre me escucha. Y mientras la luna iluminaba la ciudad, Verónica tomaba un autobús hacia el norte, con un pasaporte nuevo y una sonrisa helada. El pacto había muerto. La venganza acababa de renacer. El amanecer llegó cubierto por nubes grises sobre Puerto Vallarta. Lucía despertó antes de que el sol tocara las ventanas de su habitación. El silencio de la casa le pareció diferente, más pesado. Corrió la cortina y vio un automóvil estacionado frente al portón. No reconocía el modelo, pero sintió un escalofrío. El chofer vestía de negro y parecía observar la entrada sin moverse. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Alejandro terminaba de firmar el informe con el inspector Ramos. El operativo en el Mirador había sido parcialmente exitoso. Ricardo Méndez estaba bajo custodia, dispuesto a cooperar a cambio de protección, pero Verónica seguía libre. Tenemos información de que planea salir del país, explicó Ramos. Pero antes podría intentar algo. Usted y su hija corren peligro. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Entonces debo regresar hoy mismo. Le enviaremos escolta. Pero recuerde, Verónica ya no actúa solo por dinero. Actúa por odio. El vuelo de regreso pareció eterno. Cada nube era una preocupación más. Cuando aterrizó, recibió una llamada del mayordomo. Señor, alguien estuvo merodeando la hacienda. Dejaron una nota en la puerta. Alejandro apretó el teléfono. ¿Qué decía? Solo una frase. Señor, decía, las mariposas vuelan mejor en la oscuridad. El mensaje heló su sangre. Lucía sabía que esa frase solo podía venir de Verónica. Aceleró hacia la hacienda sin detenerse. En la casa, Lucía jugaba en la sala con su perro. La puerta principal estaba cerrada, pero la niña sintió un leve ruido en el patio trasero. Pensó que sería el jardinero y siguió dibujando. Minutos después, el perro empezó a ladrar con fuerza. Lucía levantó la vista y vio una sombra pasar frente a la ventana. El corazón le dio un salto. Entonces recordó las palabras de su padre. Si algo pasa, corre a mi despacho y llama al inspector Ramos. Corrió por el pasillo, pero antes de llegar, una voz femenina la detuvo. Hola, pequeña mariposa. Lucía se giró lentamente. Verónica estaba allí, y de pie, vestida con un abrigo oscuro y una sonrisa fría. El mismo perfume que alguna vez impregnó la casa volvió a llenar el aire. ¿Te acuerdas de mí? Lucía retrocedió un paso. Mi papá vendrá pronto. Lucy, respondió Verónica. Por eso vine antes. Solo quiero hablar contigo. Mi mamá decía que no se habla con personas malas. La mujer rió suavemente. Tu madre decía muchas cosas, querida, algunas incluso sobre mí. Lucía buscó con la mirada algo con lo que defenderse. Sobre la mesa había una pequeña lámpara. La tomó entre sus manos y la sostuvo frente a ella. Si te acercas, gritaré. Verónica dio un paso más. Shh, no quiero hacerte daño. Lucía, solo necesito que vengas conmigo. Hay gente que quiere separarte de tu padre. Yo puedo protegerte. En ese momento, el sonido de un motor rompió el silencio. Alejandro acababa de llegar. El perro corrió hacia la entrada ladrando con fuerza. Verónica frunció el ceño. Parece que tendremos que hablar otro día. Abrió la puerta lateral y salió corriendo hacia el jardín trasero, justo cuando Alejandro entraba a la casa. Lucía gritó. Papá estaba aquí. Y era ella. Alejandro la abrazó con fuerza. ¿Estás bien? ¿Te tocó? La niña negó con la cabeza, pero temblaba. Olía igual que antes. Dijo que podía protegerme. Alejandro la llevó a su habitación y llamó al inspector Ramos de inmediato. Estuvo aquí
Intentó llevarse a mi hija. Ramos respondió con voz tensa. Sabíamos que lo intentaría. Ya no hay tiempo que perder. Vamos a iniciar una operación de captura. Tenemos su ubicación aproximada. Se esconde en una casa al norte de Guadalajara. Alejandro apretó el teléfono. Voy con ustedes. Entiendo cómo se siente, pero no puede arriesgarse, inspector. Ella amenazó a mi hija. No me quedaré esperando. Esa misma noche, bajo la lluvia, un convoy de la policía salió hacia Guadalajara. Entre los vehículos iba Alejandro, sentado junto a Ramos. El ambiente era tenso, cargado de determinación. Las luces de la ciudad quedaron atrás, reemplazadas por carreteras oscuras y campos húmedos. Al llegar, los agentes rodearon una vieja finca abandonada. Desde el interior se veía una débil luz. Ramos dio la señal. Entramos en 3. El equipo irrumpió con fuerza. Los gritos, las linternas, el eco de los pasos llenaron el lugar, pero dentro solo encontraron una mesa, una silla y un sobre cerrado. En el sobre, el nombre de Alejandro. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía de Lucía dormida, tomada esa misma tarde. Y una nota: puedes ganar todas las batallas, Alejandro, pero la guerra apenas empieza. Nos veremos cuando las mariposas vuelvan a volar. Ramos apretó los dientes. Se nos adelantó otra vez. Esta mujer juega con nosotros. Alejandro miró la foto y sintió una mezcla de miedo y furia. Entonces aprenderá lo que significa desafiar a un padre. Al regresar a la hacienda, la policía instaló guardias permanentes. Lucía dormía bajo vigilancia, ajena a la tormenta que la rodeaba. Antes de acostarse, Alejandro se acercó a su cama. La niña, medio dormida, murmuró: «Papá, soñé con mamá. Dijo que las mariposas no vuelan en la oscuridad para siempre». Él acarició su cabello. «Entonces, esperaremos la luz, mi amor». Fuera, entre los árboles, una figura observaba la casa desde lejos. Verónica encendió un cigarrillo y susurró para sí misma: «No se trata de dinero, ni de venganza. Se trata de destino, y el suyo aún me pertenece». La lluvia comenzó a caer con fuerza, lavando las huellas en el barro, pero el eco de esa promesa quedó flotando en la noche. La venganza seguía viva, y la sombra de Verónica aún se movía entre las mariposas. El amanecer encontró a Alejandro Torres sentado en su despacho, rodeado de carpetas, fotografías y notas. No había dormido. La carta que Verónica dejó en la finca seguía sobre el escritorio, como una herida abierta. Cada palabra era una provocación, una muestra de que ella seguía un paso adelante. Afuera, el sonido del mar llegaba suave, pero en su interior reinaba la tormenta. El inspector Ramos entró sin anunciarse. «Tenemos algo nuevo, Alejandro. Encontramos un registro médico bajo el nombre de Verónica Salgado, pero con otra fecha de nacimiento. La huella coincide parcialmente con otra mujer que murió hace 20 años». Alejandro lo miró confundido. «¿Qué significa eso?». Ramos se sentó frente a él. «Significa que Verónica no es quien todos creen. Su historia comienza mucho antes de que conociera a Isabel». Extendió sobre la mesa una carpeta con documentos. En ellos se veía el nombre Valeria Cordero, paciente del Hospital San Martín, internada por intento de suicidio en 1998. Edad, 17 años. Diagnóstico: trauma emocional severo. Padres, desconocidos. Ramos señaló una anotación. La enfermera encargada de su cuidado era Isabel Rivas. «Antes de casarse con usted». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Mi esposa cuidó de esa mujer?». «Sí». Según el expediente, Isabel la ayudó durante meses. Valeria mejoró, pero desapareció del hospital poco después de que Isabel dejara su trabajo. Alejandro tomó la fotografía en blanco y negro que estaba dentro del archivo. Era una joven con los ojos grandes, triste, pero intensos. Reconoció esos ojos al instante. Eran los de Verónica. Entonces, Verónica era Valeria, murmuró. Ramos asintió, y según nuestras investigaciones, su relación con Isabel no terminó bien. Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana. ¿Qué pasó entre ellas? Ramos leyó una nota del archivo. Hubo un incidente. Valeria acusó a Isabel de haberle quitado la oportunidad de recuperar a su familia. Se sintió traicionada. Fue dada de alta.
y nadie volvió a saber de ella, hasta que reapareció como enfermera años después. El silencio llenó el despacho. Alejandro comprendió que todo encajaba. El odio de Verónica no era solo codicia, era algo más profundo, más antiguo, una venganza que había nacido del dolor, una herida que Isabel había intentado sanar sin saber que crearía su propia condena. Inspector, necesito saber todo sobre esa época. Quiero ver el lugar donde se conocieron. Ramos asintió. De acuerdo, pero iremos juntos. Ya no es seguro que viaje solo. Horas más tarde, el auto de la policía se detuvo frente al viejo Hospital San Martín, cerrado desde hacía años. El edificio estaba cubierto por enredaderas y con ventanas rotas y el aire húmedo de los lugares olvidados. Alejandro avanzó lentamente entre los pasillos vacíos, sintiendo el eco de pasos antiguos. Los recuerdos de Isabel parecían flotar en el aire. Ella trabajaba aquí. Susurro. Sí, respondió Ramos. Y según los registros, en esta sala atendió a Valeria Cordero. En la pared había aún nombres escritos con tiza. Entre ellos, uno resaltaba con letras torcidas. Valeria vive. Alejandro pasó los dedos sobre la inscripción. Ella nunca se fue realmente. Murmuró. Tal vez este lugar la marcó para siempre. Ramos revisó un armario oxidado. Dentro encontró una carpeta amarillenta, con fotos y recortes de periódicos. Entre ellos, un artículo hablaba de una niña desaparecida en Guadalajara en 1980. Y uno, nombre, Valeria Cordero. Padre biológico, Manuel Rivas. Madre, desconocida. Alejandro sintió el mundo detenerse. Rivas. Ese es el apellido de Isabel. Ramos lo miró sorprendido. ¿Está diciendo que podrían estar relacionadas? Sí. Isabel nunca hablaba de su familia. Solo me dijo que su padre había muerto joven. Pero si ese hombre era su padre, entonces Verónica era su hermana. El descubrimiento cayó como un rayo. Todo cobraba un nuevo sentido. El odio de Verónica era familiar, no solo emocional. Una hermana perdida, abandonada, que había convertido el rencor en venganza. Ramos guardó silencio un momento. Eso explicaría su obsesión con Lucía. No solo quería el dinero, quería borrar el legado de Isabel, destruir todo lo que ella amaba. Alejandro cerró los ojos. Y yo sin saberlo la traje a mi casa, de regreso en la hacienda. El mar rugía con fuerza. Lucía jugaba en el jardín bajo la vigilancia de los agentes. Alejandro la observó desde la ventana, con el corazón oprimido. Su hija era la última pieza del rompecabezas. La inocente heredera de un pasado de dolor, decidió no contarle nada todavía. La verdad, debía esperar. Esa noche, recibió una llamada del inspector Ramos. Encontramos algo más. Verónica fue vista cerca de Mazatlán, pero no iba sola. Iba con una niña de cabello oscuro, de unos 6 años. Alejandro se quedó sin habla. Una niña, sí. Creemos que es parte de su nueva identidad. Tal vez una huérfana a la que usa para ocultarse, o algo peor. Alejandro apretó el teléfono. Voy por hola. Espere mi señal. Torres. No actúe sin apoyo. Pero Alejandro ya había tomado su decisión. Horas después, el motor de su camioneta rugía en la carretera nocturna. La lluvia caía sobre el parabrisas, y en su mente solo resonaba una frase. El precio de la verdad es la pérdida de la paz. Mientras conducía hacia el norte, una voz suave pareció surgir de sus recuerdos. Era Isabel. No la enfrentes con odio. Solo el amor puede cerrar un ciclo. Alejandro asintió en silencio, pero sabía que, antes de llegar al perdón, tendría que atravesar la oscuridad. El cielo de Mazatlán estaba cubierto por una neblina densa. Cuando Alejandro Torres llegó a la ciudad, la lluvia de la madrugada había dejado las calles mojadas y brillantes bajo la luz de los faroles. El mar rugía a lo lejos, como si advirtiera que algo estaba a punto de suceder. En su pecho, el miedo y la determinación se mezclaban en silencio. Sabía que aquella noche sería definitiva. Se detuvo frente a una vieja casa junto al puerto. La dirección que el inspector Ramos le había enviado horas antes era una construcción de madera con pintura descascarada y ventanas cerradas. A través de una rendija se veía una débil luz. Alejandro apagó el motor, tomó su linterna y bajó del vehículo. El aire olía a sal y a peligro. Entró en silencio. Empujando la puerta entreabierta, el interior estaba en penumbra.
Sobre la mesa había juguetes, platos con restos de comida y una pequeña mochila escolar. El corazón de Alejandro se aceleró. Desde el fondo de la casa se oyó una voz infantil. «Mamá, ¿puedo salir a ver el mar?» Alejandro avanzó con cautela. La puerta del pasillo se abrió y apareció una niña de unos 6 años. Tenía el cabello oscuro, recogido en trenzas, y los ojos grandes y brillantes. Por un instante, Alejandro sintió un escalofrío. Esa mirada era casi idéntica a la de Lucía cuando tenía su edad. «Hola», dijo él suavemente, «¿dónde está tu mamá?» La niña lo miró con curiosidad. «Está en el muelle. Dijo que pronto volvería». «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Alma», respondió con una sonrisa tímida. «Mi mamá dice que mi nombre significa esperanza». Antes de que Alejandro pudiera responder, escuchó pasos detrás de él. La voz de Verónica resonó desde la puerta. «¿Qué haces aquí?» «Alejandro». Él se giró. Ella estaba de pie bajo la lluvia, con un abrigo oscuro y el cabello mojado pegado al rostro. Su mirada era distinta, más cansada, pero aún peligrosa. «Vine a terminar esto», dijo él con calma. «Terminar. No puedes borrar el pasado. Ni tú puedes seguir destruyendo todo lo que tocas». Verónica avanzó un paso. «No entiendes. Todo lo que hice fue por justicia». «Justicia. Mataste a Isabel. Engañaste a mi hija. Arruinaste vidas. Isabel me robó la mía», gritó Verónica. «Ella sabía quién era yo. Sabía que éramos hermanas, pero me dejó abandonada. Él la tuvo, amor, una familia, una casa. Yo tuve un hospital y una vida de mentiras». Alejandro la miró con compasión y dolor. «Isabel no sabía cómo encontrarte. Siempre se sintió culpable por una hermana perdida. Ella te buscó hasta el final». Verónica negó con la cabeza, con lágrimas mezcladas con la lluvia. «Mentira. Nadie busca lo que no quiere encontrar». En ese momento, la pequeña Alma apareció detrás de ella. «Mamá, tengo miedo». Verónica se volvió y la abrazó con fuerza. «Tranquila, mi amor. Nadie te hará daño». Alejandro la observó en silencio. Por primera vez, vio algo humano en sus ojos, una ternura real. «¿La misma que Isabel tenía con Lucía? ¿Es tu hija?», preguntó él. Verónica guardó silencio unos segundos. «No lo sé. La encontré sola en la frontera hace 3 años. La cuidé. Me recuerda a lo que perdí». «Entonces sabes lo que es amar a un niño inocente. Y aún así, quisiste hacerle daño a Lucía, porque ella es parte de Isabel, porque verla era como verme morir otra vez». El viento sopló fuerte, haciendo crujir la madera del techo. Verónica tembló. «Pensé que el odio me salvaría, pero solo me convirtió en un fantasma». Alejandro dio un paso más. «Aún puedes detener todo esto. Entregat. Permite que Alma tenga una vida diferente». La mujer lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. «¿Y tú crees que después de todo eso puedo volver a ser humana?» «Todos pueden, si decidan hallarlo». Durante unos segundos, el silencio se hizo eterno. La niña los observaba, sin entender completamente lo que ocurría. Entonces, se oyó el sonido de sirenas acercándose. Verónica levantó la vista, comprendiendo que el inspector Ramos estaba cerca. «Viniste con ellos», dijo ella. «No van a matarte. Vine a salvar lo que queda de ti». Verónica sonrió con amargura. Demasiado tarde. Corrió hacia la salida, pero Alejandro la alcanzó antes de que llegara al muelle. Se sujetaron con fuerza. Ella forcejeó, pero sus fuerzas se agotaron. Los agentes llegaron segundos después y la rodearon. Verónica miró a Alejandro una última vez. «Si la ve, dile que la perdono». «¿A quién?» «A Isabel. Ya no le tengo odio». Los agentes la esposaron y la condujeron hacia el auto policial. La niña, asustada, corrió a los brazos de Alejandro. «¿Qué pasará con mi mamá?» Él la abrazó. «Tu mamá necesita descansar, Alma, pero no estarás sola». Horas más tarde, mientras amanecía sobre el puerto, Ramos se acercó a Alejandro. «Ha confesado todo. Dice que no quiere un abogado. Solo pidió que cuides de la niña». Alejandro observó el mar. «Lo haré. Ningún niño merece pagar los pecados de los adultos». El sol comenzó a salir, tiñendo el horizonte de tonos dorados. Lucía lo esperaría en casa. Sin saber aún que la historia de su madre y su tía había llegado a su fin, Alejandro cerró los ojos y respiró el aire del mar. Por primera vez en años, sintió paz. A su lado,
La pequeña Alma tomó su mano. ¿Puedo ver las mariposas contigo algún día? Claro. Pequeña, las mariposas siempre regresan cuando alguien aprende a perdonar. Y mientras las olas golpeaban suavemente el muelle, Alejandro comprendió que el ciclo finalmente se había cerrado. El odio se había disuelto en el mar y la vida, una vez más, le ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo. Pasaron varias semanas desde la captura de Verónica Salgado. El caso había llenado los titulares, pero para Alejandro Torres no era una historia de justicia ni de venganza. Era una historia de pérdida, de redención y, sobre todo, de amor. El juicio estaba en curso, pero Verónica había renunciado a toda defensa. Solo pidió una cosa antes de ser trasladada al penal: que Alma quedara bajo el cuidado de Alejandro. El juez aceptó la solicitud al comprobar el vínculo emocional entre ellos. Así fue como la niña llegó a la hacienda de Puerto Vallarta, con una pequeña maleta y una mirada que mezclaba miedo y esperanza. Lucía la esperaba en la entrada, con un vestido blanco y un lazo azul en el cabello. Cuando la vio, corrió hacia ella sin dudar. «Hola, soy Lucía. ¿Quieres jugar conmigo?» Alma la miró con timidez. «¿Puedo?» «Claro que sí. Mi papá dice que aquí todos somos familia». Las dos niñas se tomaron de la mano y caminaron hacia el jardín, donde las mariposas revoloteaban sobre las flores. Desde la ventana del despacho, Alejandro las observaba. El viento del mar movía las cortinas y traía consigo una sensación de calma que hacía tiempo no sentía. El inspector Ramos se encontraba a su lado. «¿Se ve más tranquila?», dijo mirando a Alma. «Sí. Aunque todavía tiene pesadillas, a veces se despierta gritando el nombre de Verónica. Es normal. Esa mujer fue lo más parecido a una madre que conoció». Alejandro asintió. «Lo sé, pero quiero que recuerde otra cosa. Que aprenda lo que significa vivir sin miedo». En el jardín, Lucía mostraba a Alma las flores que su madre, Isabel, había plantado años atrás. «Estas son las favoritas de mamá», explicó con orgullo. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Alma. Lucía levantó la vista al cielo. «Está con las mariposas. Dice papá que cuando una mariposa se posa en una flor, es una visita suya». Alma sonrió, como si entendiera algo sin necesidad de palabras. «Entonces me gustaría conocerla». «Puedes hacerlo. Si cierras los ojos y piensas cosas bonitas, él la viene». Las dos niñas cerraron los ojos, y por un momento el viento sopló más fuerte. Una mariposa azul se posó en la mano de Alma. Lucía la miró maravillada. «¿Ves? Te lo dije. Ya vino». Alma la observó en silencio y murmuró con voz baja: «Gracias, mamá». Esa noche, la hacienda volvió a llenarse de vida. El comedor, que durante tanto tiempo había estado en silencio, volvió a resonar con risas. Alejandro, Lucía y Alma cenaban juntos, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales. «Papá», dijo Lucía, mientras jugaba con su tenedor, «podemos quedarnos con Alma para siempre». Alejandro sonrió. «Eso depende de ella». Alma lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Yo quiero quedarme. Quiero tener una casa que huela a flores». «Entonces esta será tu casa», respondió él. «Y esas flores serán tuyas también». El tiempo empezó a fluir con una serenidad nueva. Alma comenzó a asistir a la misma escuela que Lucía. Aunque al principio los demás niños la miraban con curiosidad, pronto descubrieron su dulzura y su inteligencia. Lucía la defendía de cualquiera que intentara molestarla. «Es mi hermana», decía con orgullo, «y las hermanas se cuidan». En las tardes, después de las clases, ambas ayudaban a Alejandro en el jardín. Plantar flores se convirtió en un ritual. Cada nueva planta era una promesa de futuro. Un día, mientras removían la tierra, Alma preguntó en voz baja: «Papá Alejandro, ¿tú crees que mi mamá volverá algún día?» Él la miró con ternura. «Tu mamá está viva, pero está lejos. Necesita tiempo para aprender lo que significa perdonar. Cuando lo logre, tal vez quiera verte». La niña asintió lentamente. «Entonces esperaré». Como esperan las mariposas al sol, el inspector Ramos visitó la hacienda una tarde de domingo. Llevaba buenas noticias. Verónica ha comenzado un tratamiento psicológico en prisión. Habla mucho de las niñas. Dice que quiere escribirles cartas. Alejandro lo escuchó con atención. «¿Cree que debo permitirlo?» «Sí. A veces el perdón empieza con las palabras que nunca se dijeron». Semanas después, llegó la primera carta. Era breve y escrita con letra temblorosa. Decía:
Alma, perdóname por todo el dolor. Eres la única cosa buena que hice en mi vida. Cuida de Lucía. Cuida de las mariposas. No vivas como yo. Vive como tu madre. Te enseñará a hacerlo. Con amor, Alejandro leyó la carta en silencio antes de dársela a la niña. Alma la sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro. Entonces, sí me quería. Susurró. Sí, Alma. Solo que no supo cómo demostrarlo. Los meses pasaron. El jardín se llenó de flores nuevas, y las mariposas regresaron cada primavera. Lucía y Alma crecían como hermanas, unidas por un lazo que el pasado no podía romper. En el aniversario de la muerte de Isabel, Alejandro organizó una pequeña ceremonia. Las niñas soltaron decenas de mariposas al cielo, mientras el sol se ponía sobre el mar. Lucía levantó la vista y dijo, «Ahora, mamá tiene compañía». Alma sonrió. «Sí, las mariposas nunca vuelan solas». Cuando la última luz del día se extinguió, Alejandro sintió que, por fin, la historia se había cerrado. No con venganza, sino con amor. El odio había sido enterrado junto con el pasado, y en su lugar había nacido algo nuevo. Una familia construida sobre la compasión. Esa noche, antes de dormir, Lucía miró a su padre y le preguntó, «Papá, ¿crees que las mariposas se cansan de volar?» Él sonrió. «No, mi amor, porque saben que cada vuelo es una nueva oportunidad para empezar». Y así, mientras las niñas dormían bajo el murmullo del mar, Alejandro salió al balcón y miró al cielo estrellado. Entre las sombras, vio una mariposa azul cruzar el aire y perderse en la distancia. Sonrió. Era el mensaje de Isabel, recordándole que incluso después del dolor, la vida siempre encuentra una forma de renacer. Habían pasado 15 años desde aquella noche en Mazatlán. El tiempo, con su paso silencioso, había curado heridas que parecían imposibles de sanar. La Hacienda Torres ya no era solo una casa familiar, sino un refugio para niños en situación vulnerable. Alejandro había cumplido la promesa que una vez le hizo a Isabel, y también a sí mismo, transformar el dolor en esperanza. El lugar se llamaba Casa de las Mariposas, y cada rincón estaba lleno de vida, de risas y de flores. Lucía, ahora una joven de 21 años, caminaba entre los jardines, con una serenidad que recordaba a su madre. Llevaba el cabello recogido y una libreta bajo el brazo. La usaba para escribir historias sobre los niños del refugio, relatos que hablaban de superación, de amor y de segundas oportunidades. A su lado, Alma, de 20 años, dirigía un pequeño grupo de voluntarios. Su sonrisa era la misma que la de aquella niña que un día llegó a la hacienda, con una maleta y una mirada llena de miedo. Ahora, esa mirada estaba llena de luz. Ambas hermanas trabajaban juntas, unidas no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, la elección de amarse como familia. Alejandro, ya con el cabello canoso, las observaba desde el balcón con orgullo. Sus manos temblaban ligeramente por los años, pero su corazón seguía firme. En su escritorio, conservaba 2 fotografías, una de Isabel, rodeada de mariposas, y otra de Verónica, tomada en prisión el año anterior a su muerte. Ambas mujeres, opuestas en vida, lo habían transformado para siempre. Esa mañana, Lucía entró al despacho con una sonrisa. «Papá, Alma tiene algo que mostrarte». Alejandro levantó la vista de sus papeles. «¿Qué traman ahora?» Alma apareció detrás de Lucía, sosteniendo una carpeta. «Es un proyecto nuevo. Queremos abrir una segunda casa en Guadalajara, y no para niños con discapacidad. Le pondremos el nombre de mamá». Alejandro guardó silencio unos segundos. El recuerdo de Isabel, siempre presente, le llenó los ojos de lágrimas. «La llamarán Casa Isabel». «Sí», respondió Lucía, «porque fue ella quien nos enseñó que el amor puede volver a nacer incluso después de la oscuridad». Alejandro se levantó lentamente y abrazó a las 2. «Su madre estaría muy orgullosa de ustedes, y yo también lo estoy». «Gracias, papá», dijo Alma. «Tú nos enseñaste a no tener miedo de empezar de nuevo». Mientras conversaban, el sonido del mar entraba por las ventanas abiertas. Las mariposas revoloteaban sobre el jardín, como si escucharan cada palabra. Lucía sonrió. «¿Recuerdas lo que decías cuando éramos niñas, Alma? Que las mariposas eran mensajeras del cielo». «Lo sigo creyendo», respondió ella. «Cada vez que una se posa cerca,
Siento que mamá, e incluso Verónica, nos miran desde algún lugar. En paz, Alejandro asintió con una mezcla de melancolía y gratitud. Durante años había visitado a Verónica en prisión, nunca la perdonó del todo, pero tampoco permitió que el odio lo consumiera. Antes de morir, ella le dejó una última carta. Decía: gracias por cuidar de Alma. Si el cielo me concede una segunda vida, espero renacer como una mariposa azul y revolotear cerca de ustedes. Desde entonces, cada vez que una mariposa azul aparecía en la hacienda, todos sabían qué significaba. Esa tarde se celebraba el aniversario de la fundación del refugio. Niños de distintas edades corrían por el jardín, había música, risas y globos de colores. Lucía y Alma organizaron una ceremonia especial. Cada niño sostenía una mariposa de papel con un deseo escrito. Cuando el sol comenzó a caer, la soltaron al viento. El cielo se llenó de colores y de sueños que volaban hacia el horizonte. Alejandro observó la escena con el corazón lleno. Ramos, ya retirado, se acercó a él con una copa en la mano. Lo logró, amigo, dijo el antiguo inspector. Transformó el horror en esperanza. Alejandro sonrió. No lo hice yo. Lo hicieron ellas. Lucía y Alma son el futuro, respondió Ramos. Y usted les enseñó a volar. El sol se ocultó lentamente detrás del mar. Las sombras se alargaron sobre la tierra, pero la luz dorada seguía bañando las flores del jardín. Lucía se acercó a su padre y le entregó una pequeña caja de madera. Es para ti, dijo con ternura. Alejandro la abrió. Dentro había una pluma antigua y una nota escrita por ambas. Papá, ahora te toca escribir tu historia. Él las miró, emocionado. Tal vez ya está escrita, respondió. Solo necesitaba un final feliz. Esa noche, cuando todos se retiraron, Alejandro caminó solo por el jardín. El aire era cálido y las estrellas brillaban con fuerza. Se detuvo frente al rosal donde Isabel solía plantar cada primavera. Una mariposa azul se posó sobre una flor blanca. Alejandro sonrió y susurró: gracias por quedarte conmigo tanto tiempo. Las luces de la casa se apagaron poco a poco. Desde las habitaciones se escuchaban las risas de las niñas, ahora mujeres, que habían convertido su dolor en esperanza. El viento llevó consigo el aroma del mar y el suave batir de alas. Alejandro levantó la vista al cielo y sintió que el ciclo estaba completo. La historia de las mariposas no era solo la suya, ni la de Isabel, ni la de Verónica. Era la historia de todos los que alguna vez perdieron el rumbo y encontraron en el perdón una nueva manera de vivir. Y mientras la luna se alzaba sobre el océano, una frase cruzó por su mente, la misma que Isabel solía decir: las mariposas no mueren, solo cambian de forma para seguir volando. Alejandro cerró los ojos y dejó que el viento marino acariciara su rostro. En el silencio de la noche, el murmullo del mar sonaba como un suspiro de paz. Y así, entre flores, risas y mariposas, la historia de la familia Torres encontró su verdadero final. Un hogar donde el amor y la memoria seguían volando juntas, eternamente. El amanecer llegó con un resplandor dorado sobre las costas de Puerto Vallarta. El mar estaba en calma, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Dentro de la hacienda, el silencio era distinto. No era vacío, sino sereno. En la habitación principal, Alejandro Torres dormía por primera vez sin dolor, con una expresión de paz que hacía años no se veía en su rostro. Lucía entró despacio, llevando una bandeja con té y flores frescas. «Papá, el desayuno está listo», dijo suavemente. Pero no hubo respuesta. Se acercó a la cama y lo miró en silencio. Sus manos descansaban sobre el pecho, y en su rostro había una leve sonrisa. Una brisa suave movió las cortinas, haciendo que una mariposa azul entrara por la ventana y se posara sobre la almohada. Lucía comprendió sin necesidad de palabras. El viaje de su padre había terminado. Horas después, la casa se llenó de gente, antiguos empleados, amigos. Niños del refugio y voluntarios llegaron para despedirlo. El inspector Ramos, ya anciano, caminó lentamente hasta el jardín. Se detuvo frente al rosal, donde tantas veces había conversado con Alejandro. «Descansa, viejo amigo», murmuró con voz temblorosa. «Tu historia cambió más vidas de las que imaginas». En el salón principal,
Lucía y Alma recibían a todos con calma. Había lágrimas, pero también sonrisas. Ambas sabían que su padre no se había ido del todo. Su presencia seguía viva en cada rincón de la hacienda, en cada niño que corría por los pasillos, en cada flor que brotaba bajo el sol. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse, las dos hermanas caminaron hasta el acantilado que daba al mar. El viento soplaba con fuerza. Levantando el cabello de ambas, Lucía sostenía una pequeña caja de madera. Dentro, las cenizas de su padre. ¿Lista?, preguntó Alma. Lucía asintió. Aunque las lágrimas le nublaban la vista, papá siempre decía que el mar era el lugar donde los recuerdos aprenden a volar. Abrieron la caja al mismo tiempo, el viento se llevó las cenizas hacia el horizonte, mezclándolas con el reflejo dorado del atardecer. Durante unos segundos, las dos hermanas guardaron silencio. Luego, una bandada de mariposas salió del jardín y cruzó el cielo sobre ellas. Era como si el alma de Alejandro se despidiera con alas. Alma tomó la mano de Lucía. ¿Crees que nos esté mirando? Sí, respondió Lucía con voz suave. Y también mamá. Y Verónica. Todos están en paz ahora. El mar rugió como respuesta, y el viento pareció llevar sus palabras hacia el infinito. Al regresar a la hacienda, el aire se llenó de risas de niños. El refugio seguía vivo, creciendo cada día. Las dos hermanas se dedicaron a mantenerlo, fieles al legado que su padre les dejó. Lucía se encargó de la administración y la educación, mientras Alma se especializó en psicología infantil. Juntas formaron un equipo que transformó la Casa de las Mariposas en un ejemplo nacional de amor y resiliencia. Cada año, en el aniversario de la fundación, organizaban una ceremonia al atardecer. Los niños escribían mensajes en papeles de colores y los ataban a pequeñas figuras de mariposas. Al sonar una campana, todos la soltaban al cielo. Lucía siempre decía las mismas palabras. Estas mariposas llevan consigo nuestros deseos, nuestras promesas y nuestros recuerdos, porque los recuerdos no mueren, solo aprenden a volar. Una tarde, después de una de esas ceremonias, Alma se quedó sola en el jardín. El cielo se teñía de naranja y violeta. Cerró los ojos y respiró profundamente. En el murmullo del viento creyó escuchar la voz de su madre adoptiva, Verónica, mezclada con la de Isabel. Ambas decían lo mismo. No temas. Haya, has devuelto la vida al amor. Una lágrima rodó por su mejilla. Miró al cielo y sonrió. Lucía apareció detrás de ella. Papá estaría orgulloso. Sí, respondió Alma, pero siento que aún falta algo. ¿Qué cosa? Llevar su historia más sola, contarla al mundo. Lucía asintió. Entonces hagámoslo juntas. Que todos sepan que incluso en medio del dolor, siempre se puede empezar de nuevo. Mes después, publicaron un libro titulado Las alas del perdón. Narraba la historia de su familia, desde Isabel hasta Alejandro. Desde el odio de Verónica hasta la esperanza de Alma. El libro se convirtió en un símbolo de sanación y fue traducido a varios idiomas. Muchas personas viajaban hasta la Casa de las Mariposas para conocer el lugar donde había nacido aquella historia. Una mañana, una periodista preguntó a Lucía en una entrevista, ¿qué significa para usted el legado de su familia? Ella respondió sin dudar. Significa entender que todos tenemos una mariposa dentro. A veces cae, a veces se rompe, pero siempre puede volver a volar. Los años siguieron su curso. Lucía y Alma se convirtieron en mujeres reconocidas por su labor social. El refugio creció, y nuevos voluntarios llegaron desde distintas partes del país. El jardín se llenó de flores y de niños que reían sin miedo. Una noche, cuando la luna estaba llena, Alma se detuvo frente al mar. El viento soplaba igual que aquel día en que soltaron las cenizas de su padre. De pronto, una mariposa azul se posó en su hombro. Ella cerró los ojos y dijo, en voz baja, gracias por no irte nunca. El sonido del mar, el aroma de las flores y el batir de alas formaron una melodía suave, casi celestial. Y así, bajo la luz de la luna, la historia de la familia Torres llegó a su verdadero final, no uno de tristeza, sino de vida, porque las mariposas no pertenecen al pasado, sino al futuro. Allí donde vuelan los recuerdos, sigue existiendo el amor. A veces, la vida nos pone pruebas tan duras que creemos haber sido abandonados por Dios.
Pero el Señor nunca nos deja, solo guarda silencio para que aprendamos a escuchar el lenguaje del amor. La historia de la familia Torres nos enseña que incluso después del dolor más profundo, la fe puede devolver la esperanza, que el perdón no es debilidad, sino una fuerza divina que libera el alma, y que los milagros no siempre vienen en forma de luces o voces del cielo, sino en pequeños gestos humanos, una mano que ayuda, una palabra que consuela, un abrazo que cura. Alejandro aprendió que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en la paz del corazón. Lucía descubrió que cuidar de los demás es una manera de honrar a Dios, y Alma nos recordó que no existen hijos sin amor, solo corazones que aún no han sido abrazados. Cada mariposa que vuela sobre la casa de las mariposas representa un alma que ha sanado, y cada alma curada es un testimonio de que el bien siempre vence al mal, porque donde hay amor, allí está Dios. Así, esta historia no es solo un cuento, sino una oración viva, una invitación a perdonar, a volver a creer y a cuidar del prójimo, tal como Cristo nos enseñó. Queridos amigos y hermanos en la fe, si esta historia tocó su corazón, no la deje volar con el viento. Ayúdenos a que más personas escuchen este mensaje de amor, esperanza y perdón. Suscríbase al canal, deje su me gusta y comparta este video con alguien que necesite recordar que Dios nunca abandona a sus hijos. Cada suscripción es una semilla de fe que puede cambiar otra vida. Y recuerden, las mariposas no mueren, solo cambian de forma para seguir volando. Igual que el amor de Dios en cada uno de nosotros,